A esta hora continúa la vista de sentencia del ex representante María Milagros Charbonnier. Con nosotros a esta hora el licenciado José Enrique Valenzuela, a quien le damos las gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Mire, hemos estado hablando, ¿verdad?, sobre esta sentencia de 15 años. Hemos escuchado que es una de las más largas con relación a corrupción en Puerto Rico, casos de corrupción. ¿Qué realmente es lo que usted cree que me dio en la fiscalía para decir 15 años cuando es una tan extensa si comparamos los delitos? A mí realmente me sorprendió la severidad con la cual la Fiscalía solicitó dentro de lo que son los sentencing guidelines, es decir, que en unas guías de sentencia que son las que le aplican. Esto no fue por capricho, y más aún por la gravedad del asunto. Cuando uno interioriza el por qué esta persona fue declarada culpable, hay varios elementos que el jurado tuvo que haber considerado, que en mi opinión fueron los más importantes. El primero, que utilizó siempre a Dios para de alguna forma justificar sus acciones, y de igual forma ha sido una persona que ya en ocasiones anteriores el Tribunal Supremo de Puerto Rico la ha amonestado en 2 ocasiones, y en las 2 ocasiones nunca hubo una suspensión indefinida. Es decir, eso podría decir que es que ya hay un patrón de parte de, había un patrón de esta ex legisladora en este tipo de conducta. Yo no tengo duda alguna, porque el ser humano, lamentablemente, si no sufre consecuencias, continúa haciendo los actos. Y este es el mejor ejemplo, y más aún cuando estamos hablando de un funcionario electo por la legislatura. Segundo, que utilizó familiares para poder de alguna manera idear este esquema. Y tercero, que cuando uno ve las ramificaciones que hubo, aparte de, por ejemplo, el alcalde de Guaynabo, el exalcalde de Cataño, y cómo este esquema de alguna manera se formó para poder de ella inclusive pagarle una deuda al IRS. Pues ciertamente el gobierno de Estados Unidos va a hacer todo lo posible para que el mensaje esté claro de que esta persona tiene que cumplir cárcel. Escuchábamos a los fiscales también hablar con Tatiana Ortiz diciendo que el hecho de que Cano Delgado hablara y que se expusiera más o menos cómo era que se daba esto es una de las razones por la que, o sea, porque expuso al gobierno federal a más cosas, incluyendo y que ella podría ser entonces la cabecilla, hablábamos usted. Definitivamente, ella que eso ciertamente, es por la cantidad de cargos de años. Correcto, el hecho de que ella utilizó su oficina para idear este esquema por tanto tiempo, aún teniendo también recibiendo fondos federales en la Cámara de Representantes, en este caso que ella era parte, pues ciertamente también es un agravante. Y en mi opinión, a mí me parece que a mí me tomó por sorpresa. Yo pensaba que iban a ser entre 8 a 10, todavía no sabemos el resultado, pero me parece que está bien justificado el hecho de que sean los 180 meses por razón de que son las guías. O sea, aquí no estamos hablando de que es ella o es otra persona, es los hechos que se le imputaron y la gravedad de la prueba que se presentó. Por ejemplo, había una persona que estaba enterrando dinero. Claro, o sea, y eso surgió también en la prueba. Así que aquí el mensaje es claro. El mensaje es que la corrupción pues no se puede permitir, y lo más que duele de todo es que las autoridades estatales no hacen absolutamente nada al respecto. Vemos como el FEI tiene una racha perdedora constante de casos que muchos de ellos a veces son por motivaciones políticas, y se ha habido también inclusive una discusión seria de si se debe eliminar o no, porque no tiene ningún tipo de función. Entonces vemos como el gobierno federal tiene que asumir la responsabilidad que se supone que tengamos nosotros los puertorriqueños para nosotros juzgarnos como debe ser dentro de la Constitución, y me parece que el mensaje aquí del gobierno de Estados Unidos es claro: no corrupción. La verdad es que estamos ya tan cerca a las primarias el 2 de junio y no sé hasta qué punto este tipo de casos queda en la mente del elector a la hora de votar, porque ciertamente se ha perdido la credibilidad en las instituciones, pero también en las personas que se escogen cada 4 años. Esto debería crear un elector más consciente, aunque yo sé que usted no es parte del sistema electoral, ¿verdad? Pero todo esto tiene que pesar en la mente del elector a la vez de ir a las urnas. Si analizamos las últimas 4 elecciones, la tasa de participación ha sido reducida, bajando. Así que, en mi opinión, la tasa de votación para la época de los 80 estaba en alrededor casi un 85%. Ahora ha mermado a casi prácticamente el gobernador que tuvimos electo, por decir un ejemplo, no llegó ni a un 51%. Ganó por alrededor del 40%. Así que la tasa de votación sigue mermando, la gente se sigue mudando a Estados Unidos por las razones económicas que todos sabemos, y lo peor de todo es que no hay una consecuencia de los actos, y por tal razón la gente no sale a votar. Así que a mí me parece que más que nada el escrutinio, siempre hay que salir a votar, ¿verdad? Porque no estoy incitando a que no lo hagan, pero tienen que ser conscientes en cuáles son los candidatos y no dejarse llevar simplemente por los partidos políticos, porque sabemos que en ambas situaciones han pasado este tipo de situaciones serias de corrupción. Cada vez que vemos casos como este que llegan más políticos, sea del partido que sea,
uno pensaría, bueno, pues ya han descubierto varios esquemas, siempre hay espacio para que surjan otros más en lo que estamos viendo. Así es. Porque uno pensaría, bueno, si ya pasaron por ese camino de la vergüenza, ¿no? Hacia el Tribunal Federal, donde todo el mundo le hace preguntas, la prensa los acosa, con razón, ¿no? Uno pensaría que ya se acabaron este tipo de esquemas, pero continúan y de otra forma, se desarrollan de otra forma, utilizan la tecnología. Y más que nada por la situación de la ley promesa. Este esquema se da precisamente porque ya el gobierno central está en quiebra. Es decir, ya los niveles de corrupción no se pueden dar tan claramente como se daban antes, porque todo pasa a través de la Junta. Y este esquema que se hizo principalmente también se hizo a través de los alcaldes. Que si uno se da cuenta, los alcaldes son los que de alguna manera para condicionar los servicios, pues cogen dinero a través de la corrupción para seguir con los contratos. Y utilizan la Cámara y Senado, que son los que en cierta medida asignan los barrilitos a estos municipios, y continúa la corrupción. Y esto pues ciertamente ya ha pasado en múltiples ocasiones. Lo más que duele es que sigue ocurriendo. De esta sentencia, ¿cuál usted cree que puede ser la más baja en todo caso? ¿Qué es lo que se está estudiando y se está discutiendo ahora, por aquí sacando puntos, eliminando por acá para una sentencia más baja? ¿Cuál usted cree que podría ser la más baja, con cuidado de no enviar el mensaje incorrecto? Yo creo que la más baja pudiera ser entre 8 a 10 años. Pero, sí, pero como quiera me parece que los 15 son altamente probables de que se den, que son los 15 años que está recomendando la Fiscalía Federal. La verdad es que tendríamos que esperar lo que sucede. Ya, por lo visto, hemos visto otros casos, ¿verdad?, que nosotros esperamos una cantidad, a veces es más, a veces es menos, pero por eso le decía, puede ser que entonces con eso envíes un mensaje contrario de que más vale cooperar. Otras veces la gente piensa, pues bueno, si cooperas te pasa algo, pues quizá peor, no sé. Este mensaje que puede ser contradictorio a veces desde el sistema judicial, ¿verdad? Y por eso es que quiero que abunde un poco más en eso. Sí, la finalidad aquí del gobierno de Estados Unidos es que haya consecuencias. Lo vimos ya con el exalcalde de Cataño, que cooperó con las autoridades y pensaban que no iba a tener que cumplir cárcel, y aún así se le echó un año. Así que a mí me parece que el mensaje aquí es sumamente claro, y ella, sobre todo, como el no querer cooperar y manteniéndose tan obstinada de alguna forma o manera, inclusive utilizando a Dios para justificar sus acciones, pues... Y eso de traer pues que esta persona es buena, esta persona la gente la quiere, esta persona se dedica a cuidar a la tía, que es lo que vimos en el caso de Tata Charbonnier, que incluyen eso de alguna forma sí, lo mismo decían de Al Capone, y lo mismo decían de Pablo Escobar. Eran gente muy buena, según algunas personas, y otras pensaban lo contrario, pero aquí ella es una funcionaria electa, o lo fue. Pertenece a un partido político, está bajo las leyes y la Constitución Federal de Puerto Rico también, así que va a tener que cumplir cárcel. ¿Quién la salve de esta? Definitivamente. Gracias por estar con nosotros, licenciado. Vamos de inmediato. Maestra